Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebozan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Hicieron incluso más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Y pues quiero que hagamos una oración, un momento más, antes de seguir con este mensaje. Padre, gracias, Señor, por tu voluntad en nuestra vida, por tu palabra y por la dirección de tu Espíritu con nosotros. Pedimos, Señor, sabiduría para entender tus propósitos en esta enseñanza hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en base a este tema, en base a este texto, yo quiero hablar con ustedes acerca de la forma espiritual de dar. La forma espiritual de dar. ¿Por qué hablamos de la forma espiritual? Porque hay otras formas de dar. Que hay otras formas de dar. A veces damos por compromiso. A veces la gente da porque siente pena o lástima de los otros. A veces la gente da porque hay un interés de por medio. A veces la gente da por impresionar a otros. A veces la gente da solamente por quitarse ese tema de encima. Ninguna de estas formas es la forma espiritual de dar. En términos generales, o en una palabra, en la Biblia encontramos que debemos dar con alegría. Sí, bien sabemos que Dios ama al dador alegre. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. Y déjenme colocarle un poco en el contexto. La iglesia en Corinto no era la única iglesia en ese tiempo. Habían más iglesias en Jerusalén y en otras ciudades de Asia Menor en el primer siglo. La iglesia situada en Jerusalén estaba afrontando una gran pobreza, una gran dificultad, debido a la persecución de los cristianos y de los judíos, por su fe, por su credo en el Señor. Estaban siendo perseguidos, habían sido en buena cuenta martirizados y hasta cierto punto, procuraron exterminarlos y los tenían bastante marginados socialmente. Y esta marginación, ¿una palabra? Social, pues los tenía bien pobres a la iglesia. Además, que como habían exterminado a jóvenes, la mayoría de la iglesia en Jerusalén eran ancianos y personas mayores, también viudas, que no podían valerse por sí mismos. Luego, la iglesia estaba compuesta por personas bastante necesitadas. Y esto era vox populi. Todas las iglesias de la región sabían esto. Ahora bien, aquí el apóstol se está refiriendo a las iglesias de Macedonia y Acaya, específicamente a tres iglesias, o principalmente, más bien, digámoslo así, tres iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Estas iglesias, el apóstol las menciona aquí con las iglesias de Macedonia, como que dieron para los de Jerusalén con gran generosidad, alegría y desprendimiento increíble. Él estaba maravillado y por eso dice ahí, hasta nos rogaron que pudiesen ellos dar ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Pero las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Éfeso y Berea, también como particularmente hablamos,
También eran iglesias pobres. Pero por otra razón, había una particularidad en esto. Y es que había minas de oro. En toda esa región había mucho oro. Ya adivine qué. Ya había minería ilegal, hermano. Eso no es de ahorita. Y había una sobreexplotación de la tierra, de los recursos de la tierra, y nada quedaba en las ciudades. ¿Les suena? ¿Le parece conocida esa historia? Bueno, la gente que vivía ahí había trabajado arduamente, algunos habían dado su vida extrayendo el oro. Y de aquello, nada. Y entonces eran unas ciudades donde había mucha pobreza, además de la idolatría que había en Éfeso con la diosa Diana, en fin, un montón de otras cosas. Y el apóstol Pablo resalta y habla a los corintios, que era en otra ciudad. Ellos no tenían tal problema necesariamente. Si me permite, siga conmigo la lectura en el mismo capítulo y leamos los versículos 6 al 9, para que más o menos entendamos el tonito que le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Dice allí en los versículos 6 al 9, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero también que sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a nosotros, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces el apóstol le está hablando a la iglesia de Corinto que no necesariamente estaba pasando estas calamidades de Jerusalén y de Macedonia. Este era otro level de iglesia, otro level social, otro level económico, otro level intelectual. Era otra iglesia y el apóstol se los menciona y les dice, hey, apelo a que ustedes, así como sobresalen en otras cosas, oradores elocuentes. Acuérdense que los griegos eran muy elocuentes, ¿no? Gran conocimiento, ¿cierto? Y pues ustedes son una iglesia de otro nivel. Les animo a que sobresalgan también en dar. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes podrían dar, y aún más, que aquellos que ya han dado, que son mucho más pobres que ustedes. ¿Me dejo entender? Y en buena onda el apóstol dice, y lo dice literalmente, no les estoy ordenando que tienes que dar. Y si no das, eres un rollo tacaño, sujeto a maldición. No. El apóstol no estaba en ese plan con Corinto, pero les estaba diciendo claramente, hey, ustedes podrían dar más. Así como sobresalen otras cosas, ¿por qué no sobresalen aquí? Y les pongo de ejemplo otros que tienen menos que ustedes. Hello, what happened? What happened? Dirían algunos, ¿qué está pasando aquí? Bueno. Entonces, hablemos un poco de la forma espiritual de dar en este sentido. Juan Calvino dijo, no todos los hombres consideran una ganancia en el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Juan Calvino. No todas las personas ven la gran bendición que hay al dar. No todos lo entienden. Y mucho menos la comprensión total de lo que es la gracia de Dios. ¿Recuerdas qué significa la gracia? Ayuda no merecida, regalo. La salvación que tenemos es por gracia de Dios, no porque la merezcamos, es por gracia. Recuerda que gracia es cuando te dan algo que no mereces, y misericordia es cuando no te dan lo que sí mereces.
Por gracia somos salvos. Por gracia tenemos muchas cosas en nuestra vida. Por la gracia de Dios estamos vivos hoy aquí, juntos. Cuando comprendemos más y comprendemos mejor la gracia de Dios, cuántas cosas Dios me ha dado, aunque no las merezca, cuando yo comprenda eso bien, cuántas cosas Dios me ha dado, aunque yo no las merezca, voy a estar en mejor disposición para dar a otros. No porque se lo merezcan, sino porque yo he recibido demasiado de Dios. Entonces yo puedo dar. Y esa es la primer aspecto o la primera comprensión de la forma espiritual de dar. Es dar en base a la gracia que hemos recibido. Piensa por un instante cuántas cosas tú podrías dar. Claro, sí. Hablamos también, y aquí se hablaba de ofrendas, o sea, se habla de dinero para la iglesia en Jerusalén. Y cuando hablamos de dar a la iglesia, sí, hablamos de dar también, que los diezmos, las ofrendas, claro que sí. Pero más allá de la cantidad, tiene que ver con la actitud interna del corazón. Tiene que ver con la actitud interna del corazón. ¿Qué otras cosas yo podría dar? Piensa por un instante. ¿Qué otras cosas tú puedes dar? Estoy buscando una anotación que hice acá y ahora no la encuentro. Me suele pasar en mis notas. Pero ve pensando, mientras yo busco, ve pensando qué cosas podrías dar. Bueno, se me fue la anotación, no sé dónde la puse. El punto es este. Cuanto yo más comprendo la gracia de Dios para mi vida, más puedo dar a otros. Y ojo, dar no tiene que ver principalmente, no tiene que ver tanto con el donativo, sino con el acto en sí. O sea, tú puedes dar, hablando de dinero, tú puedes dar 10 soles. O puedes dar 10,000 soles. La cantidad no necesariamente hace la diferencia si no es con la actitud correcta. Si tú das un montón de dinero, pero con un corazón malo o con un corazón interesado, con ganas de impresionar y que el mundo sepa que tú diste esa cantidad X, pues gracias. De hecho, que nos va a servir, a la iglesia le va a servir una ofrenda, claro que sí, pero pues mayor bendición y provecho ahí no hay. Como cuando una persona da la cantidad que sea, pero con la actitud correcta. El dar en base a la gracia de Dios no tiene que ver tanto con el donativo en sí, sino con el acto mismo de dar. Y las iglesias de Asia Menor, Filipos, Tesalónica y Berea principalmente, de Macedonia, nos muestran esto. ¿Cómo dieron ellos? Dice el versículo 2 y 3. Y lo primero que habría que señalar allí, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. ¡Wow! ¿Cómo dieron estas iglesias? ¿Cómo es dar espiritualmente? Primero, en base a la comprensión de la gracia de Dios que acabo de mencionar. Pero segundo, generosamente. ¿Quieres dar de una forma espiritual? Lo que sea que puedas dar. Ya pensaste, ¿no? Ya pensaste qué cosas puedes dar además de dinero. De pronto puedes dar de tu conocimiento, de pronto puedes dar de tu tiempo, enseñarle tus habilidades a otros. De pronto puedes dar tu tiempo acompañando a otra persona en un momento difícil. ¿Qué sé yo? Pero todo eso que puedo, generosamente. Estas iglesias dieron generosamente, aún a pesar de su situación.
¿Cuál es una de las primeras excusas que ponemos para dar? No tengo. No es que no tengo. No tengo. Hoy en día ya eso de que no tengo no es excusa porque existe el diablo. Les conté lo que me pasó la otra vez, ¿no? Ya les voy a contar, si no presta atención a mis historias, no me interesa. Pero el punto es ese. Una de las primeras excusas que damos es no tengo. ¿De verdad no tienes? Ahora, yo entiendo que en términos de presupuesto personal, familiar, yo también lo hago. Yo dispongo una cantidad X de dinero mensualmente para dar. Y tan pronto tengo oportunidad de dar, pues estoy dando. Por aquí, por allá, unos, ¿no? Conocidos, desconocidos, en fin. Y en mi presupuesto sí, cuando ese fondito se acaba, pues se acabó y pues sí, no tengo. Pues no voy a sacar de la comida, no voy a sacar pues de otras cosas, ¿no? Entonces, pero tengo algo dispuesto para dar. ¿Me dejo entender? Las iglesias de Macedonia dieron aún a pesar de su pobreza y de su tribulación. No era solamente que eran pobres, sino que estaban en problemas. Porque había problemas sociales y políticos en ese tiempo, en su contexto. Otra cosa importante a la hora de dar generosamente es que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de ellas. Entiéndase, conforme a su capacidad y más allá de su capacidad. Uno puede dar generosamente más allá, o más bien al margen de cuánto tiene uno y cuánta capacidad tiene. Tú puedes dar más. Tú podrías dar más. Pero no vas a hacerlo si no comprendes bien la gracia de Dios para contigo y si no entiendes que hay una bendición persiguiéndote y esperando por ti al dar. Dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Entonces, la generosidad no tiene nada que ver con la abundancia o la escasez de nuestros recursos, y más bien tiene todo que ver con la actitud y disposición del corazón. La generosidad, lo repito, no tiene nada que ver con la abundancia o escasez de recursos que tengamos. Más bien tiene todo que ver con la actitud y disposición del corazón. Bueno, ¿cómo más dieron ellos? Dieron de acuerdo a la comprensión de la gracia de Dios, dieron generosamente, pero dieron con agrado. Si usted lee los versículos 2 al 3, la última parte, pero a la vez son muy pobres y todo lo demás, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Esta gente no dio a regañadientes. Ellos no dieron porque les tocó dar, porque ya llegó el apóstol aquí a pedir la cuota del mes. No. Ellos dieron con gran alegría. Y es que, ojo, había gran alegría entre ellos. Y esto es de destacar. Estas iglesias, Éfeso, Tesalónica, Berea, principalmente, desbordaban, había algo que ¿cómo se dice? Que las caracterizaba a estas iglesias. ¿Y qué era? La abundante alegría. Había buen ánimo entre ellos. Había buena onda entre ellos. Buena comunión. Había un buen espíritu, una buena atmósfera. Era chévere estar ahí, ¿sí? Bueno, yo no estuve, pero me contaron, ¿no? Entonces, era chévere estar ahí porque pues, la Biblia dice que había abundante alegría allí, ¿no? Entonces ellos se reían, se divertían, la pasaban bien juntos, se apoyaban unos a otros. O sea, había esa comunión, lo cual es resultado de algo espiritual en las vidas de las personas. Cuando hay salud espiritual, cuando tú estás buscando de Dios de corazón, y cada uno está buscando de Dios de corazón, pues se genera una atmósfera de alegría.
Por allá en el libro de los Hechos, dice que Felipe fue, cuando llegó a Samaria, empezó a predicar el evangelio y señales y todo, y dice al final, y la ciudad se llenó de alegría. Alegría es más que risitas por aquí, risitas por allá, aunque las risitas tienen que ver con la alegría, que hay buen ánimo. Pero la alegría tiene que ver con que hay paz con Dios y con la gente. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, que si tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión con la gente. Literalmente dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, la alegría que había en estas iglesias era tal que no importó su pobreza ni su condición, porque sabían que al otro lado había otra gente pasándola también mal, quizá peor, los de Jerusalén. Y entonces la alegría que había entre ellos, el buen ambiente espiritual que había entre ellos, la espiritualidad que había entre ellos, desbordó, dice la Biblia, en gran generosidad. Hay una conexión muy íntima, pero muy fuerte, entre tu espiritualidad y tu capacidad de dar. Si tú eres espiritual, si eres una persona que está buscando del Señor, que ora, que lee la Biblia, que quiere hacer las cosas bien ante Dios, que se está esforzando por agradar a Dios día a día, tú vas a crecer en tu capacidad de dar. Y cuando las personas dicen, no, es que eso es lo que no quiero, yo no quiero dar más, porque lo voy a dar, porque voy a estar dando de mi plata. Ya estoy de acuerdo, todos esos pensamientos que vienen a la mente. Bueno, esos pensamientos ¿a qué obedecen? A que falta espiritualidad. Falta comprender la gracia de Dios, falta comprender cuánto Dios nos ha dado sin merecerlo. Hemos sido recontra bendecidos por Dios. ¿Por qué no dar más? Pero cuando hay una conexión espiritual con Dios, genuina, sincera, saludable, muy personal, con Dios, alegría, comunión en la iglesia, en la congregación, entre los hermanos, con las personas. Yo me la llevo bien con la gente, estoy bien, no soy perfecto, pero estoy haciendo las cosas bien y me llevo bien con la gente. Y como congregación, ¿en qué redunda eso? Mayor capacidad de dar. Generosidad. La generosidad, entonces, en buena cuenta, es el resultado de tu relación con Dios. No porque tengas más, ya automáticamente eres generoso. Según usted sabrá, pero en lo personal he conocido personas muy adineradas y muy tacañas. No tendrían por qué ser tan tacaños, tan amarrados con su dinero. Si tienen a montones, les sobra, podrían dar y dar y dar y ayudar a muchas personas y ayudar a muchas causas y no se les despeina un cabello. Pero no lo hacen. ¿Porque no pueden? No quieren. Y también usted lo sabrá. En lo personal he conocido personas muy bajos recursos o en mucha necesidad y esa gente no tiene ningún problema en dar y compartir lo que tiene, echarle más agüita a la sopa, ¿cierto? Para que alcance. Y siempre que vas y los visitas o te los topas, algo te quieren invitar y hasta te insisten en que te lo comas, por más de que tú no quieres comer carbohidratos. Me pasa. ¿Ya? Un comentario, gracias. Gracias, Bárbara, se me lo presentó. Está bien. Es la verdad. ¿Qué diferencia hay en estos dos casos? Pues el corazón, hombre. La actitud del corazón ahí hace una gran diferencia. Entonces, y pues estas sí son, ¿cómo se diría? Cursivas mías. Si no tienes un buen corazón para dar, no des. Pero si quieres dar bien, de una forma espiritual,
hazlo con alegría. Hazlo con buen ánimo, comprendiendo cuán bendecido eres tú, cuán bendecido has sido tú, cuán receptor de la gracia de Dios eres. Wow, dices, no, estoy súper agradecido con Dios, porque Él ha sido todo esto en mi vida. Uy, no hay problema, vamos, yo voy a dar, y voy a dar, y voy a dar. Acuérdate, dar es derecho a recibir. Ah, sí. Sí queremos recibir siempre, ¿no? Hay que dar más. Hablando de dar con agrado, de dar con, bueno, lo dieron con alegría, pero ¿sabes? Lo dieron con una conciencia de cuerpo, de espiritual. Ellos sabían, si por aquí llueve, por allá no escampa. Si nosotros estamos en dificultad y hemos pasado por dificultades en nuestro contexto, wow, los de Jerusalén están pero mal en ese momento. Esa conciencia de cuerpo espiritual. Somos iglesia, independientemente de la ciudad donde estemos. Somos iglesia, independientemente del trasfondo que tengamos. Si hemos creído el Evangelio, si tenemos nuestra confianza plena en Jesús, somos iglesia. Y esa conciencia de cuerpo la tenían estas iglesias y por eso dijeron allí, versículo 4, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Cuando tú tienes esta conciencia de cuerpo espiritual, cuando tú tienes esta conciencia espiritual de las cosas o esta perspectiva espiritual de las cosas, tú das con mayor desprendimiento y alegría sin pensar tanto en el qué estás dando o en el cuánto estás dando, sino estás pensando más en el para qué y el propósito de ese dar, de esa ofrenda. O de eso que das en especie, como cuando vienes y dejan allí víveres para manos abiertas. Más allá de que traigas una bolsa de arroz, una lata de atún, un tarro de leche, una botella de aceite, qué sé yo, es el para qué de eso. ¿Y cuántos alguna vez han estado en escasez y en necesidad? ¿Y cuántos saben la gran bendición que hay cuando uno está en un momento así, recibir un mercadito? Te salva más que una semana. ¿Y qué puedes decir ahí? Gracias, Dios. Ese es el para qué del dar. No es tanto la cantidad, aunque ya la cantidad en tu corazón será determinada con Dios. Tú verás cuánto das y si das lo que debes dar o das más allá de lo que debes dar, etcétera. Eso ya es tu tema. Por la actitud y el propósito de esto hace la diferencia. La conciencia del cuerpo, la perspectiva espiritual que yo tenga al dar. Yo les he contado que me he suscrito a 2 organizaciones que ayudan niños huérfanos. Alguna vez les conté eso. Y entonces ellos debitan de mi tarjeta eso. Lo que doy mensualmente. Y pues bueno, yo no sé si le dieron la comida al niño o no. Yo confío en ellos. Son organizaciones serias y mandan ahí por correo electrónico un reporte mensual. Bueno, yo confío en el trabajo de ellos. Pero más allá del dinero que yo estoy dando, estoy pensando en el para qué de eso. Pienso, si yo puedo ayudar a un niño que coma al mes y que tenga su comidita bien balanceada para que no sufra otras cosas, digo, eso lo vale. Pero cuando uno tiene una perspectiva así, claro, hay gente muy caritativa y todo lo demás, pero en mi caso es porque tengo al Señor, porque he visto su obra en mi vida y sé que si Dios lo ha hecho conmigo, porque yo no podría hacerlo con otro. Entonces ese es un camino. Solo comento eso como para anotarlo ahí. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una perspectiva espiritual de las cosas. Yo no estoy pensando en el dinero, en si, ¿cuánto me descontaron esto en mi tarjeta? O sea,
Más allá de eso, es el propósito espiritual, cambiar la vida o ayudarle a un niño a que pueda crecer saludable. Me parece genial. Entonces lo hago. ¿Me dejo entender? Entonces, esa conciencia tenían los hermanos de estas iglesias y decían, déjenos dar. Y dice, nos rogaron que les dejáramos participar del privilegio. Y aquí hay unas cositas que quiero señalar rápidamente, porque son, si podemos decirlo así, 4 conceptos teológicos de dar. Uno, es un privilegio. Estas iglesias lo entienden, es un privilegio poder dar. ¿Sabes por qué? Porque así como nosotros damos, recibimos, pero damos y ayudamos a otros a avanzar en sus caminos y en el camino que Dios tiene para ellos. Qué privilegio ser parte de la bendición de Dios para otra persona. Ahí está el privilegio. ¿No te sientes honrado cuando alguien te menciona a ti con gratitud y dicen, y pues quiero aprovechar el momento para darle gracias a César por esto y eso y aquello? Quiero aprovechar por darle gracias a Paola por tal cosa y mencionan, ¿no te sientes así como diciendo? Fue un placer, fue un placer. Ese es un privilegio que no todo el mundo tiene. Y si nadie te menciona, Dios sí lo ve. Es un privilegio ser parte de una causa mayor como la vida de otra persona, o la vida de la iglesia, o la vida de tu comunidad. Luego dice allí, otro concepto teológico que dice acá es compartir, el participar. Insistieron en que les permitiesen el privilegio de participar de la ofrenda, de compartir también sus ofrendas. Este es un gran principio teológico y espiritual en nuestra vida y descrito en la Biblia, el compartir las cosas. No todo recae sobre uno, porque es que él tiene plata, pues que él dé. Él podría pagar eso solo, porque vamos a estar pagándolo solo. No, es que no se trata de quién tiene y quién no tiene. No se trata de si fulano de tal tiene mucho dinero y él podría con ese proyecto solito. Se trata de compartirlo. Y que tú pongas, como se dice, tu granito de arena conforme a tu capacidad. Y este ánimo de compartir es el que sostiene iglesias. Déjame decirle algo. Presupuesto de una iglesia. Vamos a poner un ejemplo. El presupuesto de una iglesia que sea una iglesia pequeña, que sean 2,000 soles mensuales. ¿Sí? Se necesitan 2,000 soles en esa iglesia. Y en esa iglesia asisten, diga usted, 20 personas. ¿Sí? ¿Cuánto se necesitaría que la gente diera mensualmente para que esa iglesia se sostenga? ¿Cuánto? 100 soles. Pues resulta que no todos ahí en la iglesia ganan 1,000 soles para dar 100 soles de diezmo mensual. Hay unos que ganan 1,000, hay otros que ganan 500, hay otros que ganan 100 y están ahí con las justas, ¿sí? Viviendo al día. Y entonces, si todos son fieles en sus diezmos y ofrendas, porque todos comparten la responsabilidad de esa iglesia, no importa cuánto gane el que gane más o cuánto gane el que gane menos, porque Dios es fiel. Y si alguien dice, no, pues es que yo solo gano 100 soles, pero soy una persona fiel, entonces ¿cuánto doy mensualmente? Pues 10 soles. Es que me da vergüenza dar 10 soles. No te dé vergüenza. Si tú ganas poco, 10 y ofrenda conforme a tu capacidad. Y si tú ganas mucho, 10 y ofrenda conforme a tu capacidad. Es un principio. No se trata de que porque tú ganes más, esto no es aquí como en algunos países que a los males cobran más y a los menos. No. En la iglesia no funciona con la economía del mundo. En la iglesia, en las cosas de Dios son, acógete al principio espiritual de compartir conforme a tu capacidad y a lo que hayas dispuesto en tu corazón. Entonces, si esta iglesia que tiene un presupuesto de 2,000 soles y todos diezman fielmente y con toda esa fidelidad, di tú que llegan a 900 soles,
Dios es tan fiel que los 1100 restantes los proveerá. Y eso lo hemos visto en nuestra Lima, Perú, en nuestras iglesias. También hemos visto que cuando la gente no es fiel, porque pudiendo dar, no dan, y no son fieles a sus diezmos y sus ofrendas, la iglesia entra en jaque. Y no solamente la iglesia como cuerpo, sino las vidas de los, no, que sin problemas, que le quité, que aquí, que allá, pum, que perdí el empleo, pum, que esto, pum, que no sé qué, que no me superior. ¿Y en qué áreas de tu vida estás andando bien y en qué áreas estás andando mal? Empezamos a conversar, y de pronto, entre otras cosas que hay que ajustar por ahí, encontramos que esa persona ha cerrado su corazón para dar. Ya no quiere compartir. Está ignorando el principio teológico aquí, el principio espiritual de participar. Porque Dios ve el corazón. Como sucedió acá. Y eran pobres. El otro principio que vemos aquí en el compartir y participar es el servicio. Ellos veían esta forma de dar para la iglesia de Jerusalén como un servicio, como una oportunidad para ayudar a otros, no para servirse ellos y decir, sírvanme a mí, que yo les estoy dando de comer. No, era al contrario, era servir, ayudar a otros desinteresadamente. Y este es otro principio espiritual que raya totalmente en contra del egoísmo natural del ser humano, que quiere retener para sí y que no le quiten, y que no le quiten. No. En el reino de Dios, en la Biblia, en la vida espiritual es distinto, es compartir, es con el ánimo de servir. Si yo te doy, porque estoy sirviendo a Dios. Y claro, estoy sirviendo a ti, pero toma, es tuyo. Gracias. Mientras aprende esa persona los principios que yo ya he entendido. Y el otro concepto que aparece aquí es que ellos decían, queremos ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén, los creyentes. Primero la iglesia. Sí, primero la iglesia. En muchos sentidos, primero la iglesia. Una vez, un hermano de nuestra iglesia, fue hace años, así que, y él ya no está acá, así que puedo hablar tranquilo sin decirles quién. Pero un caso así, ¡pum! Recibió un dinero, una indemnización por un accidente que tuvo, etcétera, gracias a Dios estaba bien. Y le dieron un dinero. La compañía que lo indemnizó le dio un dinero bastante significativo. Y él, muy fiel a sus principios cristianos, quería diezmar y quería ofrendar. Me dio los montos. Y yo dije, pues genial, sí, eso me parece genial si quieren diezmar y ofrendar de eso. Y yo dije, genial. Fiel a sus principios cristianos. Y de manera infiel a sus principios cristianos, me pregunta, lo que no sé es dónde diezmar y dónde ofrendar. Y yo le dije, ¿what? Yo no le estaba diciendo, dame ese dinero a mí. Estaba diciendo, pues dalo a tu iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Ah, no, pues esta. Yo, sí, desde que yo te conozco hace 12 años te estoy pastoreando. Esta es tu iglesia, pues deberías darlo en tu iglesia. La Biblia dice, ahora, si tú no quieres, no hay problema. Es la plata que el Señor te ha dado. Ay, usted cree, pastor, pero es mucho dinero. ¿Qué va a hacer la iglesia con todo ese dinero? En ese momento no sabía si irme por encima del escritorio, así, o no sé. Yo estaba diciendo, no puedo creer. Le digo, ok, mira hermano, óralo, mi opinión es esta, le hablamos bonito, le dije aquí y allá. Dios te bendiga. ¿Por qué cerrar el corazón al cuerpo de creyentes? Cuando cerramos nuestro corazón para ayudar a la iglesia, para ser fieles a Dios a través de nuestra iglesia y ser fieles a nuestra iglesia,
diezmando y ofrendando, no estamos entendiendo de qué se trata el dar. El dar también tiene que ver, como lo hizo las iglesias de Salónica, Filipos y Berea, con ayudar a su iglesia en Jerusalén. La naturaleza humana tiende a ayudar causas donde van a recibir el mérito, el aplauso y el reconocimiento. En la obra de Dios y en la iglesia, el único que se ha de llevar el mérito, el reconocimiento y la gloria es Dios. No obstante, el llamado para dar de una forma espiritual es para todos en la iglesia. Y si tú tienes más, da conforme a tu capacidad. Y si tienes menos, da conforme a tu capacidad. Pero dalo, primero, comprendiendo la gracia de Dios sobre tu vida. Cuánto Dios te ha dado a ti y cuán bendecido has sido hasta hoy. Segundo, da generosamente. Da como corresponde, aún más allá de tu capacidad. Si puedes, hazlo. Hazlo con agrado. No a regañadientes, ni por compromiso, ni porque toca. Hazlo con conciencia de cuerpo espiritual. Y el versículo 5, ya para terminar aquí. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Entregarse a sí mismo al Señor y a nosotros, dice el apóstol Pablo. Se entregaron primeramente a Dios y estaban dispuestos a servirnos. Luego, esta gente estaba dando de forma completamente desinteresada. Y lo enfatizo una vez más. Hemos de aprender a dar, si queremos dar de forma espiritual, hemos de aprender a dar desinteresadamente. Eso agrada más a Dios que muchas otras cosas que creemos. Hermano, les animo a dar de una forma espiritual, a dar más y a hacerlo mejor. Vamos a orar. Como es nuestra costumbre, yo quiero invitarte a que respondas al Señor. Lo que sea que el Espíritu te ha estado hablando esta mañana, habla al Señor allí, responde. Gracias a Dios del cielo. Padre, yo te doy gracias por cada persona aquí presente hoy y sus familias. También gracias por sus circunstancias y todo lo que ellos están viviendo. Señor, ahora te quiero pedir, Señor, tu favor para que ellos crezcan y que todos como iglesia crezcamos en nuestra comprensión de cómo tú quieres que demos y que demos más. Y que demos de forma espiritual. Que demos entendiendo que es para ti. Y Señor, gracias por tu gracia en nuestra vida. Por tu obrar entre nosotros y por tu amor sin condiciones. Padre, que esta semana donde quiera que vayamos y estemos, vivamos para ti y te agrademos a ti. Que nos esforcemos día a día por hacer las cosas bien y agradables a ti primeramente. Gracias, Señor, por tu gracia. Y llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Amén.